A pesar de que estos creían en Cristo, aún pesaba sobre ellos la influencia de su origen judío, y esto los imposibilitaba desechar su trasfondo y a rechazar la atmósfera que prevalecía en Jerusalén. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En Hechos 21 podemos ver que Jacobo y los demás ancianos en Jerusalén se jactaron delante del apóstol Pablo diciendo: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley». Con tantos millares de creyentes, parecía que había mucho de qué jactarse en Jerusalén, pero dicha jactancia revelaba una situación alarmante y deplorable, pues en la iglesia en Jerusalén había una mezcla nociva en la cual los creyentes judíos proclamaban la fe de Cristo a la misma vez que guardaban las tradiciones y sacrificios obsoletos del Antiguo Testamento. Es de todo esto y mucho más que estudiaremos profundamente hoy la influencia dañina que esta mezcla religiosa ejerció sobre los creyentes. Y para adentrarnos en el estudio Vida de Hechos, nos acompaña Guido Olivares, el cual nos dará sus comentarios. Bienvenido, Guido. Gracias por invitarme. Les digo una cosa, cuanto más nos introducimos en el libro de Hechos, más interesante se vuelve lo narrado en las Santas Escrituras. Sí. Guido, comenzaremos el estudio Vida de hoy con la parte del hermano Witness Lee, quien nos dará un breve resumen de la revelación central que se encuentra en la Biblia. Adelante con Witness Lee y el estudio Vida de Hechos. Toda la Biblia shows us that God has an eternal plan. revela que Dios concibió tener un plan eterno And this plan eventually became y que finalmente este plan llegó a ser su economía. Este plan de Dios consiste en que Dios desea obtener un grupo de seres humanos regenerados con la vida divina para hacerlos hijos suyos y miembros de Cristo, con miras a que el Dios triuno en Cristo obtenga un cuerpo que lo exprese. Repito, este plan de Dios consiste en que Dios desea obtener un grupo de seres humanos regenerados con la vida divina para hacerlos hijos suyos y miembros de Cristo, con miras a que el Dios triuno en Cristo obtenga un cuerpo que lo exprese. Y este plan de Dios se cumple mediante la encarnación, el vivir humano y la muerte de Cristo. Él pasó por la muerte y esto puso fin a todo lo relacionado con la antigua creación e hizo que su pueblo escogido germinara en resurrección. En la resurrección, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante, como lo dice 1 Corintios 15:45, quien se propaga a sí mismo como el Dios triuno procesado, a fin de producir el cuerpo de Cristo. Después de resucitar, Cristo ascendió a los cielos y fue hecho Señor y Cristo. Además, en su resurrección, el Señor se infundió esencialmente como el Espíritu al soplarse en su pueblo escogido, como lo dice Juan
20:22. Y posteriormente, en su ascensión, se derramó económicamente sobre ellos como el Espíritu consumado, que lo incluye todo. Por tanto, ya todos los pasos se han cumplido: la encarnación, el vivir humano, la muerte todo inclusiva, la resurrección que imparte vida y la propaga, el soplo que infunde al Espíritu vivificante de modo esencial, y la ascensión y el derramamiento económico del Espíritu consumado. Y debido a que todo esto se ha cumplido, la Iglesia ha sido producida. Antes de que Cristo pasara por los procesos requeridos para cumplir el plan de Dios, cada uno de estos pasos ya se hallaban en el Antiguo Testamento, pero se hallaban en forma de promesas, profecías, tipos, figuras y sombras. Posteriormente, en el cumplimiento de los tiempos, el Dios triuno se hizo hombre en el Hijo, y en su humanidad pasó por los procesos de vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Después que llegó a ser el Espíritu todo inclusivo, entró en su pueblo escogido a fin de aplicar todo lo que había cumplido en el Hijo. Esta aplicación constituye al pueblo de Dios en testigos vivientes del Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido. Bueno, esta es una breve conclusión de toda la revelación contenida en los 66 libros de la Biblia. Guido, tanto el ministerio del hermano Watchman Nee como el del hermano Witness Lee se centraron en esta revelación central de la Biblia. Pero a pesar de este énfasis, algunos insisten en censurarlos. ¿Quisiera usted decirnos algo respecto a la revelación central contenida en la Biblia? A manera de repaso, quisiera afirmar que el plan eterno de Dios llegó a ser su economía. La frase economía de Dios no es una frase conocida comúnmente por la mayoría de los cristianos. En breve, podemos decir que la economía de Dios consiste en que Dios obtenga un grupo de seres humanos regenerados con la vida divina para ser los hijos suyos y miembros de Cristo, a fin de que el Dios triuno en Cristo pueda tener un cuerpo que lo exprese de forma corporativa. Este plan vino a cumplirse a través de la encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte todo inclusiva, su resurrección que lo conquistó todo y su ascensión que todo lo trasciende. Finalmente, dicha economía fue consumada al procesarse el Dios triuno para llegar a ser el Espíritu, quien ahora ha venido a morar en los creyentes. Ahora nosotros, como testigos vivientes, contenemos y expresamos a este Cristo encarnado, crucificado y resucitado, para que Él pueda ser propagado en toda la tierra y así cumpla su economía divina. ¡Qué maravillosa economía la que Dios ha diseñado y ha revelado a todos sus hijos en las Santas Escrituras! Muy bien, continuemos el estudio vida con el hermano Lee, quien nos compartirá acerca de la meta de Dios y el propósito de su pueblo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, los que tenemos al Espíritu todo inclusivo, en nosotros? Simplemente debemos ser los testigos vivientes que lo contienen, lo presentan y quienes transmiten al Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido, con miras a propagarlo por toda la tierra, cumpliendo así la economía divina. Puesto que Cristo vino y pasó por todos los procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión, y además, debido a que se infundió con su soplo esencial en el pueblo escogido de Dios, y ya que derramó el espíritu económico sobre ellos,
muchas de las promesas, las profecías, los tipos, las figuras, las sombras del Antiguo Testamento que se relacionaban con estos procesos perdieron su vigencia. Por consiguiente, el pueblo de Dios no debería aferrarse más a tales cosas. Sin embargo, esto es lo que el judaísmo todavía pretendía hacer. En Jerusalén prevalecía una condición de mezcla entre aquellos que aún estaban en el judaísmo, que se había degradado, y los creyentes cristianos. Por otra parte, allí también se encontraba el primer grupo de vasos, o sea, de gente que Dios había escogido para que contuvieran a Cristo. A pesar de que estos creían en Cristo, aún pesaba sobre ellos la influencia de su origen judío. Y esto los imposibilitaba desechar su trasfondo y a rechazar la atmósfera que prevalecía en Jerusalén. Los creyentes judíos que estaban en Jerusalén aún insistían en tener la fe en Cristo, juntamente con las tradiciones obsoletas del Antiguo Testamento. Querían preservar ambas cosas. Según mi estudio del Nuevo Testamento, yo diría que Jacobo era el que tomaba la delantera en esa tendencia. Parecía que fuera el primero en decir: no es necesario que contendamos, podemos conservar la fe en Cristo y al mismo tiempo guardar las leyes, las costumbres y las prácticas del Antiguo Testamento. De hecho, podemos seguir practicando la circuncisión. Puede ser que Jacobo hubiese tenido la buena intención de no ofender a otros, ni de altercar con otros. Probablemente tenía buenas intenciones al tratar de mezclar la dispensación del Antiguo Testamento con la fe en Cristo. Tenemos que reconocer que Jacobo tenía un corazón amplio, pues en ningún momento sugirió que los creyentes gentiles tenían que ser circuncidados. Examinemos la solución que él dio al problema de la circuncisión. Esto se narra en Hechos 15, que dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde antiguas generaciones tiene en cada ciudad quien lo proclame en las sinagogas, donde es leído cada día de sábado. Esto está en los versículos del 19 al 21. Jacobo dijo claramente que no era necesario que los gentiles se hicieran circuncidar, ni que guardaran la ley, sino que solamente debían abstenerse del culto a los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. No obstante, Jacobo seguía pensando que los creyentes judíos sí debían practicar las tradiciones del Antiguo Testamento y debían guardar la ley. Él parecía decir: los gentiles no tienen que guardar la ley, ni tampoco necesitan ser circuncidados, pero nosotros los judíos sí debemos hacerlo. Debemos vivir tal como vivieron nuestros antepasados en el Antiguo Testamento. Por supuesto, ahora tenemos la fe en Cristo, así que sugiero que conservemos las prácticas del Antiguo Testamento, además de nuestra fe en Cristo. Yo creo que sin duda eso era lo que Jacobo pensaba. Pues bien, hoy vimos un repaso de la meta y el propósito de Dios para con su pueblo en el Nuevo Testamento. Y en contraste, observamos la mezcla nociva que existía en la iglesia en Jerusalén, donde había millares de creyentes que amaban al Señor, pero que también eran celosos por la ley. O sea, ellos eran creyentes de Cristo, pero a la vez se aferraban a las prácticas obsoletas del judaísmo, debido a que Jacobo y los demás líderes en Jerusalén tenían una visión muy borrosa y confusa de la economía neotestamentaria de Dios. ¿No es así? Así es. Usted realmente ha tocado el punto clave aquí, porque los líderes en Jerusalén, y en especial Jacobo, no tenían mucha claridad respecto a la separación total que existe entre las prácticas obsoletas del Antiguo Testamento y la realidad presente de la economía neotestamentaria.
Ahora que tenemos al Cristo resucitado, los sacrificios del Antiguo Testamento perdieron su vigencia, pues como dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Guido, Jacobo es una figura importante del Nuevo Testamento y su epístola fue incluida en las Escrituras. Ciertamente sabemos que dicha epístola fue dada por inspiración divina y que además es parte de las Escrituras, pero existen indicios en los escritos de Jacobo de que él tenía una visión borrosa con respecto a la economía de Dios. ¿Qué nos puede usted decir de esto? En la epístola de Jacobo podemos ver claramente una mezcla entre la fe cristiana y la ley mosaica. Por ejemplo, en la introducción leemos que él escribe a las 12 tribus que estaban en la dispersión, lo cual nos muestra que él no tenía una visión clara de la diferencia que existe entre la dispensación antiguo-testamentaria y la economía neotestamentaria. Yo no creo que Jacobo entendiera con claridad de que Dios había separado totalmente a los creyentes de los demás judíos. En realidad, la dispensación de la ley había terminado completamente, y la dispensación de la gracia debía ser plenamente honrada. Y en el caso de Jacobo, nos damos cuenta que si no prestamos atención a la diferencia entre estas dos dispensaciones, va en contra de la administración de Dios y constituye un gran daño a la economía de Dios. En nuestros programas, Guido, hemos hablado varias veces acerca del traslado dispensacional. Y en la próxima sección de nuestro estudio vida, escucharemos más al respecto. Adelante con Winnesley. How could you have one body for Christ? ¿Cómo podría Cristo obtener en la práctica un solo cuerpo? Then could you have two kind church? ¿Podrían existir dos clases de iglesias? ¿Una iglesia judía para los creyentes judíos y otra iglesia gentil para los creyentes gentiles? Esto sería imposible. Pablo tenía una visión clara del cuerpo. Él habló de un solo cuerpo en Romanos 12:5 y en Corintios 12:13 dijo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además de esto, declaró en Gálatas 3:27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía una visión clara cuando escribió sus primeras 6 epístolas, Romanos, Gálatas, 1 y 2 de Corintios y 1 y 2 de Tesalonicenses. Pero dicha visión aún no había sido presentada de una forma completa. Indudablemente, él esperaba la oportunidad de poner por escrito la visión que había recibido. Cuando Pablo vio la condición de mezcla que había en Jerusalén, debió haber sentido una profunda preocupación. Tal vez no supo qué hacer cuando Jacobo, en el capítulo 20, le habló acerca de los millares de judíos que habían creído y que eran celosos por la ley. Ni tampoco supo qué hacer cuando le pidió que se uniera a los que habían hecho el voto nazareo. Quizás el apóstol haya pensado, humanamente debo hacer todo lo que me pide Jacobo. Ciertamente después tendré la oportunidad de corregir y aclarar la situación. Es muy posible que Pablo haya pensado esto cuando aceptó la propuesta de Jacob en Hechos 21. Sin embargo, el Señor no permitió que Pablo completara los días de la purificación. Como vaso escogido, él era el único que el Señor había usado para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. ¿Cómo podía el Señor permitir que tal persona completara los días de la purificación? Lo cual involucraba el templo, el sacerdocio y el derramamiento de sangre de los sacrificios de animales. La economía neotestamentaria de Dios ya había puesto fin a todas esas cosas. El Señor no podía consentir esa situación,
Por lo tanto, casi en el último momento, cuando el voto de Pablo estaba por cumplirse, el Señor intervino y permitió que se produjera un gran alboroto. De ese modo, el Señor ejerció su soberanía sobre Pablo para rescatarlo de ese dilema. En Hechos 21, Pablo debió sentir temor, puesto que se hallaba en peligro de muerte. De no haber intervenido el tribuno romano, ciertamente los judíos lo habrían matado. Pero la mano soberana del Señor controló todo para rescatarlo de esa situación y para preservar su vida. Conforme a Hechos 23:11, dice, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, pues como has testificado solemnemente de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto fue de gran aliento para Pablo, pues le dio la seguridad de que los judíos no lo matarían. Debemos entender claramente en qué clase de situación se hallaba Pablo en ese momento en el libro de Hechos. Bueno, Guido, vemos que en Jerusalén prevalecía una mezcla religiosa de la ley con la gracia, y que Jacobo, un apóstol y líder, no tenía una visión clara de la economía de Dios. A pesar de que hoy día no estamos bajo una influencia dominante del judaísmo, ciertamente existe mucha mezcla en la situación actual. En este sentido, ¿qué nos puede proteger y guardar en el camino apropiado? El hermano Lee se refirió a esto en su mensaje y dijo que necesitamos ver la visión de la economía neotestamentaria de Dios. Si la visión es clara, entonces nuestro vivir y práctica también serán claros. Parece ser que nuestra experiencia, a pesar de haber recibido la vida eterna y haber sido salvos y lavados por la sangre de Cristo, todavía vivimos en el Antiguo Testamento. Vivimos por la ley, no necesariamente por la ley mosaica, sino sí por una gran cantidad de leyes que nosotros mismos hemos creado. Pero la palabra nos dice claramente que no debemos vivir por medio de ninguna clase de ley, sino por Cristo mismo. Si escuchamos atentamente el mensaje y vemos la visión, nos daremos cuenta de que el enfoque siempre debe ser Cristo. Si nos enfocamos en Cristo, entonces veremos la verdadera función de la ley y, de hecho, veremos que Cristo ya cumplió la ley. Quisiera agregar, basado en Efesios 2, 14 y 15, que cuando el Señor murió en la cruz, no solo nos salvó y nos redimió de nuestros pecados, sino que además derribó la pared intermedia de separación que existía entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Al derribar esa pared intermedia, Él hizo en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. El deseo del Señor en su economía no es tener dos iglesias, una judía y otra gentil, esta iglesia o aquella iglesia, sino que su deseo es que todos los creyentes de Cristo formemos parte del nuevo hombre. Dios ha tomado a todos sus hijos y los ha hecho el nuevo hombre, donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y este mensaje es parte del Evangelio de Cristo, es parte de nuestra salvación completa. No solo hemos sido liberados de la pasada carga de nuestros pecados delante de Dios, sino que además todas nuestras diferencias raciales, culturales y de todo tipo han sido derribadas. Así es. Creo que si hoy clasificáramos las enseñanzas cristianas, notaremos que la mayoría giran alrededor de las obligaciones éticas y morales. Pero la verdadera intención del Señor en su economía neotestamentaria es que nos enfoquemos en Cristo, lo amemos, lo disfrutemos, lo contemplemos y lo reflejemos. Cristo es el centro y el enfoque de la economía neotestamentaria de Dios. Y al forjarse Cristo en nosotros, viviremos por la gracia y no por la ley. Y serán anuladas todas las diferencias culturales a fin de que formemos parte del nuevo hombre. Esto es experimentar un traslado dispensacional. Aún ahora podemos orar:
Señor, necesito experimentar un traslado. Necesito que me traslades de dispensación. Señor, sácame de todo lo religioso e introdúceme en la revelación pura de la economía neotestamentaria de Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos lleve a todos a tal realidad en nuestra vida diaria. Guido, le agradezco muchísimo su participación en el día de hoy y sé que también lo hacen nuestros queridos radioescuchas. Gracias por haberme invitado de nuevo. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. No améis al mundo por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.